Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente desde la Escuela de Formación Online, Cambio con PNL, y hoy es un trío, tres profesionales dispuestas a comenzar a conversar, a pasar un lindo momento, un momento ameno, hablando de un tema que nos involucra a todos, como son las emociones. Entonces yo le voy a dar la bienvenida a Graciela Cherkov. Hola Graciela, ¿cómo estás? Y a Karina de la Vecchia. Hola Karina, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, hola Juana, hola Cari, hola a todos, ¿cómo están? Muy Hola bien, chicas, todos ¿cómo bien. están? Muy bien. Vamos a hablar hoy, Karina, que fue la que propuso el tema, eh, de las emociones y en especial desde el miedo, pero desde la mirada del coaching ontológico. Sí, la propuesta primero es contactarnos y conectarnos con las emociones. Bien. Nosotros, en nuestra visión del coaching ontológico, trabajamos el ser de las personas. Y como siempre, empezamos por nosotros mismos. Así que la invitación es reconocernos y reconocer, en este caso, la emoción de miedo. Pero si les parece, vamos a ver qué es una emoción. Así Bien. empezamos desde el principio a reconocer si tenemos una emoción, un estado de ánimo. Nosotros, emoción, desde la mirada, desde el coaching, hablamos que siempre se va a dar cuando existe un gatillador, un disparador que me hace consciente de algo, que sucede algo. Ese algo es una alerta que me previene, ¿sí? Y me pone en ese estado de alerta. Y a diferencia de cuando hablamos de estados de ánimos, nosotros decimos que el estado de ánimo es algo, en vez de ser recurrente, que se mantiene en el tiempo. Que por eso a veces decimos que los estados de ánimo son contagiosos, son colectivos. Totalmente, totalmente. La emoción es algo que aparece, es la respuesta a un estímulo que puede ser placentero o displacentero, pero es como fugaz, ¿no es cierto? Porque es la respuesta a algo que nos pasa, pero después lo que queda es el sentir, ¿no? El sentimiento y ese estado interno que, bueno, que como vos decís muy bien, es contagioso porque también está muy involucrada nuestra corporalidad, nuestra actitud, nuestra fisiología, ¿no es cierto? Sí, la invitación a medida que vayamos contando de esta emoción del miedo, también lo vamos a llevar a la parte del cuerpo, a ver qué nos pasa con eso, a ver si la gente se da cuenta que tenemos miedo. ¿Crees vos, qué crees? ¿Que la gente se da cuenta cuando tenemos miedo? Y sí, yo supongo que sí, porque como dijimos siempre, el cuerpo no miente y los gestos y nuestras expresiones y nuestras posturas seguramente dan señal, ¿no? De nuestros miedos o de Tal, cualquier otra emoción también. Claro, y tal. además hablamos que hay microexpresiones en la cara que delatan cuáles son las emociones. Esto, bueno, está estudiado, las emociones básicas, eso se trabaja desde, bueno, la inteligencia emocional. El miedo es una de ellas, la tristeza, la sorpresa, la alegría, el asco y la ira. Y hay señales en las microexpresiones que, bueno, denotan cuál es el estado emocional de una persona. Por eso desde la PNL decimos que podemos calibrar el estado emocional de una persona observándola. Tal cual. Y con esto que estábamos comentando, que aparece el miedo, aparece cuando hay una alerta, ¿no? Esto de, algunos tienen una connotación que el miedo es algo negativo y en realidad es lo mejor, lo vamos a invitar y lo vamos a adosar a nosotros, porque es lo mejor que nos puede pasar, esto de que nos avisa. Total. Ahora, lo vamos a hacer funcional a nosotros ese miedo. Y ese miedo aparece según nuestras interpretaciones o nuestros mapas mentales de lo que podemos ver o interpretar
Y en base a eso, el miedo se potencia cuando quizás hay ese desbalanceo entre los recursos que yo tengo ante algo, ¿sí? No sé, vamos a pensar, no sé, que le tengo miedo a un jefe. Entonces yo digo, bueno, quizás ante ese jefe, antes que tengo que hablarle una reunión o comentarle cuáles son mis ideas o mis propuestas, se da un desbalanceo, un desequilibrio entre lo que yo pienso con los recursos que tengo y las amenazas que me surgen. Entonces, vamos a pensarlo como si esto fuera como las viejas balanzas. ¿Se acuerdan esa que tiene una pesita de cada lugar? Eso vamos a pensar, de que un lado está, por ejemplo, en nuestra izquierda las amenazas y en nuestra derecha están los recursos. Entonces, si eso está en el medio, ¿sí? Nuestro miedo nos avisa, nos previene, no sé, por ejemplo, para preparar una buena reunión, empieza a interpretar distintas señales del medio ambiente. Ahora, si empiezo a eso a hacer tener menos recursos, ¿sí? Porque digo, bueno, no soy buena hablando, seguramente lo que él me dice no, lo que yo voy a decir no está bueno, no soy profesional. Bueno, y empezamos a crear con nuestro mapa mental toda esa parte de las amenazas, todo eso como esa balancita que sube de mi parte izquierda y mis recursos empiezan a bajar. Obviamente la corporalidad nos acompaña. Tal cual. Sí, totalmente, porque además las emociones es eso, ¿no? Es, como decíamos anteriormente, es una respuesta no solamente a nivel cognitivo, sino también en nuestras conductas, porque nosotros nos comportamos en función de la emoción que estamos teniendo en ese momento. Y aparece... Sí. Perdón. Sí, no, quería completar con otro ejemplo lo que vos acababas de mencionar, Karina, es, por ejemplo, si yo tengo delante mío una hormiga, no es lo mismo que tener delante mío un león, ¿sí? Entonces, ante la hormiga yo siento que tengo muchos recursos y pocas amenazas, para no decir ninguna. Entonces ahí no experimento el miedo. Claro. Salvo, bueno, que tengo una fobia a las hormigas, ¿no? Claro. En cambio, si hay un león, ahí sí voy a ver mis recursos muy reducidos, una gran amenaza, y allí va a aparecer el miedo, ¿no? Como para completar lo que habías dicho al principio. Claro, porque además las emociones lo que tienen es una función adaptativa. A través de las emociones nosotros nos vamos adaptando a los diferentes contextos que nos toca, bueno, relacionarnos. Entonces, en función de eso, en función de la emoción que estoy experimentando en determinados entornos, va a ser la manera que yo me adapte. Porque además sabemos perfectamente que nos ayudan a sobrevivir, son un mecanismo de supervivencia y hay una parte de nuestro cerebro encargada de las emociones, de sentir las emociones, de reaccionar, que es nuestro cerebro límbico. Ahora, una pregunta, porque a veces hay una gran, no digo discusión, pero bueno, ¿hay emociones buenas, emociones malas? No. Totalmente. Las emociones no son ni buenas ni malas. Son. Las emociones son funcionales o disfuncionales a nosotros mismos. Totalmente. Y sumando lo que vos decís, en este caso tomamos el ejemplo del miedo, es la reinterpretación de eso que sucede. De eso, como el ejemplo que vos dijiste, para hacerlo adaptativo, yo reinterpreto lo que está sucediendo. Es decir, si veo una hormiga, reinterpreto si hay una amenaza o no, ¿sí? Y en función a eso es la alerta que voy, ¿no? Porque hay hormigas que pican, ¿eh? No son... Si es colorada es más peligrosa. Es más peligrosa. O quizás esas hormigas, por lo menos acá hay muchas de los techos, que bueno, también me ponen alerta, ¿no? Para combatirlas y para que eso después no genere un problema mayor, ¿sí? Así que puede ser una amenaza para mí o algo que esté dentro de mi entorno.
Yo quería agregarles, sí, No, yo quería decir que dentro de las emociones, además de las emociones básicas, eh, tienen todas como una graduación, ¿no es cierto? sí. Y eso en función de las señales que percibamos, ¿no? En eso en función de esa graduación va a estar dado por dos aspectos. Uno es el aspecto juzgador, ¿sí? O el aterrorizador, ¿sí? Es como tener ese pajarito que me habla de la izquierda y la derecha. Y el otro es el aspecto miedoso juzgado. En función de Eso, ¿cómo repetirlo, por favor? sí, que tenemos dos aspectos, ¿no? Dos Sí. aspectos, que hay uno que nos aparece en esto, ¿no? Ante una situación tenemos un aspecto juzgador, el que aterroriza, ¿sí? Y el otro es el aspecto miedoso y juzgado. Esos dos aspectos conviven simultáneamente. Entonces, hay uno que tiene una voz, vamos a imaginarlo como que tiene El diablito. exacto, es esa, imaginemos que el juzgador es ese diablito, ¿sí? Le vamos a poner cuerpo, una voz alta, ¿sí? Y al angelito, ¿sí? Le vamos a poner que es el miedoso, el juzgado, es el chiquitito, ¿no? Cómo juega ese diálogo interno mío, ¿sí? Y esa conversación entre uno y otro. Generalmente ese aspecto juzgador es el que me paraliza ante una situación, a tomar una decisión, ¿sí? Una decisión en cualquier entorno, ¿no? Ese aspecto juzgador a veces roza con la culpa, a veces roza con el boicot, es aquel que se enoja con el aspecto miedoso. Y el aspecto miedoso, o ese juzgado, ¿sí? Eh, al verse tan chiquito y que tiene pocos recursos, se queda, no propone, hace caso, se siente culposo y bueno, eso hace que en nuestra cabeza y en esos dos, en esa convivencia de ambos aspectos, ¿sí? Hacen que por ahí no quiera realizar algo, ¿sí? Claro, ahí está, ¿no? Como que paraliza y no nos impide, y mejor dicho, nos impide tomar acción y activar recursos, lo que ustedes decían antes, ¿no? Esto es muy común en las personas que sufren a veces ataques de pánico, es decir, que ese miedo no les permite reaccionar y activar recursos. Y ese miedo es un escenario que nos inventamos nosotros mismos con una historia que nos inventamos, que nos contamos de algo que en realidad no es verdad, Sí. ¿sí? Y que precisamente nos lleva al lado contrario de donde queremos ir, o nos inmoviliza o nos hace retroceder o no actuar, y es toda una historia que nos inventamos que tendríamos que, bueno, empezar a dudar de esa historia, ¿no? Hablando del metaprograma en PNL, desafiando, ¿no? Esa Sí, historia. Tal sí, cual. totalmente, totalmente, porque la idea tiene que ver con esto, ¿no? Siempre como que uno vuelve a un punto en común, ¿no? ¿Qué historia me estoy contando que Tal cual. genera en mí ese miedo irracional y persistente, ¿no? Porque muchas veces las fobias tienen que ver con eso, no solamente lo irracional, porque es producto de una interpretación, sino también que uno convive con ese miedo, es persistente. Y eso lo que genera también las sensaciones de querer huir, Claro, genera emociones de angustia, por ese aspecto miedoso. Y por el otro lado, el juzgador es el que manipula, ¿no? Es el que logra, a mí se me ocurre dos cosas chicas que ustedes lo saben mejor que yo, se me viene a la cabeza avestruz, ah, sí, ¿no? ¿No, Grace? Sí, tal cual, tal cual. Al avestruz, o sea, el avestruz, la que no avanza, la que posterga, la que esconde la cabeza, es aquella que se rige por un patrón precisamente, entre otras cosas, de miedo, ¿no? Por estas historias que se cuentan.
Sí, son verdad y la llevan a postergar. claro. Y Juana, vos siempre nos comentás los efectos que a nivel hormonal esto produce el miedo. Claro, claro, porque el tema del miedo, bueno, como en general todas las emociones, generan una descarga a nivel del cerebro de neurotransmisores, de químicos, y el miedo en especial es una de las emociones como más intensas, inclusive como digamos la más primitiva, porque tiene que ver con este mecanismo de supervivencia, mecanismo de defensa, los efectos que genera toda esa química producto del miedo, aprensión, malestar físico, la tensión nerviosa, y mucha adrenalina, ¿no es cierto? Por esto que vos mismo decías, ese querer huir, ¿no? Como que huyo del dolor, y eso baja nuestro cuerpo físico, generando a veces aumento de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca, eh, la tensión muscular, es decir, que todo eso se traduce en el cuerpo, y si esa emoción no es reconocida primero, gestionada, regulada después, bueno, puede generar realmente problemas importantes, ¿no? Porque, bueno, la idea es poder gestionar las emociones, y ahí viene otro tema interesante para hablar, que es ser emocionalmente inteligentes, ¿no? Para poder reconocer cuál es la emoción, qué la provocó, y poder trabajar sobre esa emoción, ¿no? Esto que dicen ustedes, ¿no? El avestruz. En vez de tapar la emoción, bueno, reconocerla, buscarle cuál es el significado de sentirla, qué es lo que lo provocó, cuál fue el disparador, para después trabajar directamente sobre la emoción, ¿no es cierto? Sí, y esto también lo asocio eh, a, por ejemplo, para traerlos en ejemplos, digo, el miedo puede estar relacionado a una falta de confianza, Totalmente, a estar inseguros, a no poner límites, sí. ¿sí? A, a Genera empezar mucha ansiedad el miedo, ¿no? tal cual, tal cual. El miedo, como consideramos que es algo negativo en general, socialmente se lo considera negativo, se tapa. Entonces, Total, al taparlo, ¿sí? Esto se reprime, ¿sí? Como tiene algo mala prensa, digamos. Entonces, por ahí esa ansiedad lo tapamos con comida, esa ansiedad lo podemos tapar con un cigarrillo, esa ansiedad, eh, podemos comer muchos chocolates, no sé, cada uno verá cómo descarga eso, ¿sí? Que es algo físico y algo para trabajar emocionalmente, ¿no? Con esto, y además la emoción tiene un lenguaje en el sentido que nos avisa de algo, ¿no? Por algo aparece, para algo aparece, ¿no? Entonces, bueno, esto de estar atento a lo que siento, ¿no? Y vivenciarlo y darme cuenta qué me pasa, por ejemplo, qué me pasa cuando tengo miedo, y trabajar la emoción desde ese lugar, ¿no? ¿Qué siento cuando tengo miedo? ¿Qué generó el miedo? ¿Es real o es imaginaria esa emoción? Por Tal eso la cual. gestión emocional y ser emocionalmente inteligentes tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Claro, y como decían ustedes, chicas, esto de gestionar el miedo, si bien es algo que se nos da, las emociones, en realidad podemos descubrir, como dijiste Juana, viendo en dónde nos estamos enfocando, en dónde estamos poniendo nuestra energía, porque seguramente estamos enfocando en algo que genera ese miedo, que puede ser esa historia que no es verdad, ¿sí? ¿A dónde estamos poniendo el foco? Y también cambiarle el significado al miedo, en vez de tomarlo como algo terrorífico, darle tal vez el significado de que el miedo lo que me está diciendo es prepárate, ¿sí? Claro, Ante algo, prepárate.
y bueno, y voy a tener que prepararme y sabiendo de antemano cosas que puedan llegar a pasar, preparar los recursos necesarios para afrontarlo, ¿sí? Totalmente. Pero no desde ese terror, ¿no? Que nos puede llegar a provocar el miedo. Entonces, cambiándole el foco y cambiando el significado que tiene, podemos gestionar el miedo de otra manera, si es que nuestra intención positiva nos lo permiten, porque a veces la intención positiva también, esto tiene mucho hilo para cortar, ¿no? Totalmente. Puede llevarnos a no querer en realidad, porque nos sirve de excusa para algo tener miedo, ¿no? Claro, Para no muchas veces. escuchar, para no sé, para un montón de situaciones que no queremos afrontar. Totalmente. Ahora, perdón, es importante, yo remarco el tema de la gestión emocional, de la regulación emocional, porque a veces hay miedos que sí, bueno, perfecto, sucede algo y uno puede experimentar esa emoción que nos ayuda, que nos sirve, que nos alerta, pero también estar muy atentos cuando es producto de nuestra imaginación, ¿no es cierto? Y Yo creo poder, que sí. a ver, ¿quién controla? ¿La emoción me controla a mí o yo puedo controlar la emoción? Eso también es una buena pregunta. Sí, y ¿sabes qué? El hacerlo consciente. Entonces, si yo soy consciente de, y ese darme cuenta, me permite gestionar. Muchas veces, Totalmente, muchas totalmente. veces nos puede agarrar algo de sorpresa, pero creo que lo más importante es conocernos cuál es nuestra reacción ante eso. Totalmente. Y también esto que tantas veces nosotros hablamos en las formaciones, tanto coaching como PNL, nosotros no podemos controlar los eventos que aparecen en nuestra vida. Lo que sí podemos trabajar es cómo experimento esos acontecimientos. Porque en algún momento vamos a tener alguna situación que nos provoca esta emoción. Puede ser un problema laboral, un problema de salud, una pérdida, algo. El tema es que las cosas suceden, nos pasan cosas. El tema es, ay, a ver, me está diciendo que la reunión va a terminar en 10 minutos, y me está avisando. Pero el tema es cómo yo interpreto, ¿no? Y qué recursos activo para poder gestionar la emoción. Claro, y como dijo también Karina, que a veces nosotros disfrazamos el miedo, y yo creo que no hay que disfrazarlo, que como te dije, el lado tiene su lado positivo, donde te está informando que te prepares para algo, y que ni siquiera, obviamente hay que luchar contra el miedo. El miedo está, lo que no tiene es que inmovilizarnos, porque miedos tenemos todos en todo momento, en cualquier ocasión podemos llegar a tener miedo, no seríamos humanos si no tuviéramos miedo. El tema es que ese miedo nos deje accionar de todas maneras, aún con miedo acciono, ¿no? Totalmente, y todo depende del significado que nosotros les damos a ese evento en Claro. particular que hace que genere en nosotros esa emoción. Y tal vez si podemos trabajarlo, nos demos cuenta que, bueno, no fue para tanto, podemos activar recursos para no pasar por esa misma situación y darnos cuenta que a lo mejor tuvo mucho de interpretativo, de imaginativo, y que bueno, podemos seguir adelante, ¿no? Y que no tiene por qué paralizarnos. En definitiva, el tema es tomar el control para que las emociones no nos manejen a nosotros, sino nosotros podamos gestionar nuestras emociones. Tal cual, Juana. Y Bien. eso nos va a permitir tener un equilibrio emocional y anímico para poder, como yo siempre digo, tener mejor calidad de vida y llegar a eso que realmente deseamos. Bien. Muchísimas gracias, estuvo muy buena la charla. Hoy, bueno, sábado a la tarde, pero nosotras igual nos juntamos para conversar.
Muy linda tu propuesta, Karina. Así que bueno, le damos las gracias a todas aquellas personas que se conectan con nosotros, que ven los videos, y como dice la propuesta de la escuela, queremos saber qué les sugieren los videos, los aportes, porque todo suma, como dice Graciela, y además nosotros mejoramos y nos superamos gracias al aporte de ustedes. Por eso este espacio se llama Espacio de Feedback. Así que bueno, muchísimas gracias Graciela, muchísimas gracias Karina, y bueno, nos volveremos a encontrar en la próxima. Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Bien. Muchas gracias. Nos vemos, estamos en contacto. Muchísimas gracias Hasta a todos ustedes desde la Escuela de Formación Online Cambio con PNL. Nos vemos, hasta la próxima.